Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes la tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú, y mi corazón anhelo algorear. El Señor viene a mí y me ayudará a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, esperanza cuando no puedas seguir. Aunque tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Nos alegra también tener a la hermana Lupe Quiles. Estuvo un tiempo en Puerto Rico, pues hemos estado orando por ella. Su hermana pasó a la eternidad con Cristo y fue un tiempo de gozo, más que de tristeza, a pesar de que nos entristece cuando un ser querido parte a la eternidad, pero es temporalmente, ¿verdad, mi hermana? Así que hay gozos en los cielos, hermana. Nos alegra tenerle con nosotros y voy a tomar un poquito de agua. Nosotros también a usted, mi hermana. No sé si te enteró, pero hubieron unos aguaceros bien fuertes en Hawái, incluyendo áreas de Honolulu. Tenemos dos familias que están en Hawái de vacaciones y pues los cogió la lluvia por allá. Hicimos una llamada telefónica y gracias a Dios ellos están bien. La familia Sosa y la familia Abreu están bien. Sencillamente le dijeron que se quedaran en sus casas, prepararan las canoas y se pusieran los chalecos para flotar. No, es una exageración. Pues las noticias exageran, pues yo tengo que exagerar también, ¿verdad? Pero no, los hermanos están bien, no les ha pasado nada. Gracias a Dios por eso. Se supone que regresaran hoy de Hawái, pero ustedes saben lo que está ocurriendo en los aeropuertos, ¿verdad? Está horrible la situación al coral por eso también, pero los hermanos José Abreus, la idea es que regresen en el día de hoy, regresen acá a esta sección del mundo donde nosotros vivimos. Daniel, ¿cuándo te vas? Hoy.
Recuérdame bañarte de oración y de lágrimas. También para que te vayas bien bañadito en el día de hoy. Daniel, te extrañamos muchísimo, pero entendemos que Dios es soberano, Él tiene cosas en tu vida y pues nos alegramos de tenerte con nosotros este tiempo. Nos entristecemos de que te vas, pero confiando que cuando venga el verano regreses de nuevo. Así que Daniel, te queremos mucho, estamos orando mucho, estás en nuestras peticiones diarias de oración. Bien, si tienen sus Biblias, vayan conmigo al Salmo 103. Salmo 103. Siempre pidiéndole cuando lo encuentre que se ponga de pie para leer esta porción de la palabra de Dios. Aquellos que puedan ponerse de pie. Dice así el Salmo 119, Salmo 103, perdón. Salmo 103, el versículo 19, el salmista escribiendo este salmo, dice en el Salmo 103, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Vamos a orar, Padre Celestial, pedimos ahora la dirección de lo alto. Sabemos que somos indignos, mi lengua lo dice, mi alma repite, como dice ese himno, Señor amado. Límpianos con la sangre de tu Hijo. Gracias por otro privilegio más que tenemos de exponer tu palabra, que tú hables por medio de tu Espíritu. Nos deje el entendimiento, el refrigerio, la confianza en el Dios que tenemos, que reina sobre todos. Rogamos por aquella que ha escuchado de Cristo, pero todavía no conoce a Cristo, porque no la ha recibido como Salvador y Señor en su vida. Que salga de aquí con Cristo, para que pueda disfrutar también de esa esperanza gloriosa de la vida eterna que espera a todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador y Señor. Rogamos también por los que están enfermos en medio nuestro, aún en estos momentos. Dale alivio a su dolor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Estamos en una tercera guerra mundial? Muchos argumentan que la guerra entre Rusia y Ucrania, amenazando la intervención de la NATO, la guerra envolviendo a los Estados Unidos e Israel contra Irán, amenazando la intervención de países en el Medio Oriente y la creciente tensión de la invasión o la posible invasión de China a Taiwán, amenazando también la intervención de otras naciones, tanto en el Pacífico como el resto del mundo, parecieran advertirnos de que estamos en la temprana etapa de un conflicto mucho más amplio. Lo último que escuché en la noche de ayer es que los Estados Unidos emitió una advertencia a Irán, que Irán tenía 48 horas para permitir el libre acceso de embarcaciones de petróleo al estrecho de Hormuz, o de otra manera los Estados Unidos va a comenzar un ataque masivo, y que más de 20 naciones han prometido unirse a los Estados Unidos para apoyarlo en este posible ataque. Eso lo escuché ayer. Le dieron 48 horas. Así que faltan menos de 48 horas para que esta posibilidad ocurra. Lo que escuché en esta mañana es que Irán respondió diciendo que si los Estados Unidos atacaban sus reservas de petróleo,
Irán iba a responder atacando las reservas de petróleo tanto de Irán como de los Estados Unidos. Y yo no sé si usted está al tanto de lo que está ocurriendo, pero Irán dijo que no tenía misiles de medio alcance o de largo alcance. Y esta guerra ha probado y comprobado que estaban mintiendo. Tienen misiles de medio alcance y largo alcance, porque para llegar a donde están llegando estos misiles tienen que ser de medio y de largo alcance. Las señales de advertencia son sumamente claras cuando examinamos la mezcla de intereses de los países envueltos. Por ejemplo, a Rusia le conviene el conflicto de los Estados Unidos con Irán acerca del estrecho de Hormuz, ya que Rusia puede vender su petróleo a un precio más alto a otras naciones que lo necesitan y así beneficiarse de la guerra con Ucrania, teniendo más fondos para fomentar esta guerra. A China le conviene el conflicto en el Medio Oriente, ya que compromete a los Estados Unidos a concentrar sus recursos, tanto militares como económicos, en el Medio Oriente y así descuidar lo que está ocurriendo en el Pacífico y darle mejor probabilidad a China aprovecharse de esta situación e invadir a Taiwán. A la misma vez, a los Estados Unidos le conviene el conflicto con Irán, ya que China es uno de los mayores consumidores de petróleo iraní. En adición, a los Estados Unidos le conviene el destruir las bases de construcción de drones en Irán, ya que Irán es uno de los mayores proveedores de drones a Rusia en su guerra contra Irán. En su guerra contra Ucrania. ¿Okay? Esto podría eventualmente forzar a Rusia a sentarse a negociar un posible acuerdo con Ucrania. ¿Usted está viendo la mezcla de intereses? ¿Usted está viendo cómo no es solamente una cosa la que está ocurriendo? Una cosa separada ocurriendo. Todo esto está unido, está encadenado de alguna manera. La cosa se está poniendo fea. Créame que si no me sintiera así, no estaría ni siquiera hablando de esto. Escúcheme atentamente lo próximo que voy a decir. Solo se necesita un pequeño error para alborotar el hormiguero. Por ejemplo, yo no sé si usted escuchó, pero creo que el pasado viernes, un fragmento de un misil lanzado por Irán a Israel cayó en la Ciudad Santa y casi golpea al Muro de los Lamentos que se encuentra en Jerusalén. Piense conmigo en el impacto que esto hubiese o pudiese haber causado en esta guerra, en este conflicto. Ya envolvería no solamente lo militar, no solamente lo político, pero lo emocional, no solamente de una nación, de varias naciones, porque no solamente los judíos van y oran en el Muro de los Lamentos. Hay otras naciones, hay otras creencias que van y oran también ahí. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Estamos viviendo en tiempos de gran incertidumbre, pero déjeme decirle, con lo malo le digo lo bueno. El Todopoderoso todavía sigue sentado en su trono, gobernando sobre todos.
Dice ahí el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El título del mensaje de esta mañana es el soberano Dios. El soberano Dios. Vamos a hablar de eso en los próximos minutos. La soberanía de Dios, su autoridad y control sobre todo lo creado, es un tema fundamental en la Biblia, afirmando que Él gobierna sobre las naciones, la naturaleza y las decisiones humanas. Dios lleva a cabo su propósito y hace que todas las cosas trabajen de acuerdo a su voluntad y su reino supremo. Por eso es que es Dios. Es el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. Y el propósito del mensaje de esta mañana es mostrar por medio de ejemplos bíblicos la soberanía de Dios para que reafirmemos nuestra confianza en Él durante estos tiempos cuando las cosas podrían cambiar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Veamos el primer ejemplo. En primer lugar, el soberano Dios controla a todo el que está en posición de gobernar. ¿Escuchó bien? El soberano Dios controla a todo el que está en posición de gobernar. Dios los controla a todos. Vamos a verlo de una ilustración que nos escribe uno que estaba en gran poder, en gran gloria, en gran, digamos, en gran progreso, tanto político como económico, que nos dejó una carta a usted y a mí para ilustrarnos de que el Dios Todopoderoso, el soberano Dios, controla todo el que está en posición de gobernar. Una historia bien conocida, vaya conmigo a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, usted probablemente la mayoría de nosotros, si no todos, conocemos bien la historia. Vamos a concentrarnos más en lo que aprendemos de esto. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Daniel está en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 4. Note cómo comienza este hombre su carta para dejarnos saber a nosotros acerca del soberano Dios. Daniel capítulo 4, ¿ya llegaron? Dice el versículo 1, Daniel capítulo 4, versículo 1. Note aquí dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Esto es a todas las naciones, a todos los reinos, inglés, español, chino, japonés, lo que sea que usted hable, es para usted. Spanglish. Dice el versículo 2. Conviene, note ahí, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Daniel capítulo 4, estamos en el versículo 2, vamos ahora al versículo 3. Sigue diciendo él, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y sempiterno significa para siempre, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, hablando ahora de él, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Un día de tranquilidad y mirando todo lo que estaba ocurriendo. ¡Ah! Qué floreciente parece todo.
Y un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso todos los sabios, vamos a dejar que me cambien él, está fallando. Todos los sabios de Babilonia para que me mostrase la interpretación del sueño. Versículo 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. ¿Se imagina usted la frustración de Nabucodonosor? Ninguno pudo interpretarle el sueño, la interpretación del sueño. Pero el versículo 8 dice ahí, que dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo, no vamos a leer el sueño porque ya Daniel en los próximos versículos que vamos a ver más adelante va a dar la interpretación del sueño y así pues ahorramos tiempo y nos enfocamos más en la enseñanza. Brinque ahora al versículo 19. Estamos en Daniel 4, versículo 19. Dice Daniel 4, 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónico casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Aquí viene la interpretación. Dice ahí, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. Imagínense el poder que tenía este hombre. Todo el mundo comía del plato de él. Que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. O sea, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, que posiblemente son 7 años. Ahora dice, esta es la interpretación, oh rey. Y la sentencia, en el versículo 24, la sentencia de quién? Del Altísimo. Ya el Altísimo, el que reina sobre todo, ha pasado sentencia y esta es que ha venido sobre mí, Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Nabucodonosor, tú estás donde estás porque yo te he dado ese poder. Yo quise darte ese poder. Note lo que ocurre en los versículos 18 al 33. Vinca ahora el versículo 28. Y todo eso vino sobre el rey Nabucodonosor, Daniel 4:28. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Se le prendieron las plumas
de pavo real. Esta es la gran Babilonia. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes se apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el quien... El Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. En un momento, en un instante, ¿en cuánto? En un instante, Nabucodonosor perdió la razón. Hasta el punto de que empezó a comer hierba como el buey. Y no se bañaba, solamente el rocío de la lluvia. No se recortaba las uñas, nadie se las podía recortar. Se crecieron. Perdió el sentido. Se volvió loco. Se volvió insano. Había que sacarlo. Era una vergüenza para el reino. Trataron de tal vez ocultarlo. Lo pusieron por allá. ¿Sabe cuánto pasaron? ¿Cuánto días? 7 tiempos. Como mencioné, especulamos que fueron 7 años. 7 años de humillación para Nabucodonosor. Pero aquí viene la enseñanza que Nabucodonosor quiere que usted y yo aprendamos. Él se tomó el tiempo para escribir esta carta, pero no es para tener una historia más en la Biblia. Él quiere que usted y yo aprendamos. Y note ahora lo que Nabucodonosor nos está tratando de decir a usted y a mí para que nunca se nos olvide. Versículo 34 del mismo capítulo 4 de Daniel. Versículo 34, Daniel 4, versículo 34. Dice ahí Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije ¿a quién? Al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno para siempre y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien te detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Esa es la ñapa. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Piensen en eso. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿A quién puede humillar él? A los que andan con soberbia. Mantenga eso en su mente. Quien está en autoridad, no importa quién sea, el país en el que está gobernando o reinando, y cuán poderoso sea, es porque Dios se lo ha dado. Y vamos a ver ejemplos bíblicos. Vaya conmigo al Nuevo Testamento, a Juan. Había uno que se creía que él tenía el poder porque se lo había ganado o había ganado las elecciones. Y el mismo Señor lo tuvo que corregir. Juan, capítulo 19, versículo 9. Juan, capítulo 19,
Versículo 9. Aquí vemos a Pilato teniendo una conversación con el Señor y el Señor tuvo que corregirlo. Juan 19, versículo 9. Entonces aquí a Juan 19, versículo 9. Juan 19, 9. Dice, y entró otra vez en el pretorio, hablando de Pilato, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Cristo le responde, nota el versículo 11, respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cristo dijo, no Pilatito, la razón por la que tú tienes autoridad es porque se ha sido dada de arriba. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Romanos 13, 1. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, porque Dios es quien da la autoridad, Dios también la puede quitar. Especialmente a los arrogantes, a los malvados. Eso es lo que está pasando con Irán. Dios está quitando a los soberbios, dando a uno para sacar al otro. Y usted y yo, porque estamos hablando del Dios soberano, usted y yo podríamos estar pensando, el presidente Trump se equivocó. Y yo no estoy justificando ni defendiendo. ¿Qué equivocación más grande cometió? Mire que no planificó. ¿Cómo que no planificó? Que mira que iban a bloquear el estrecho de Hormuz. Putin, ¿cómo es que Putin no planificó mejor para no estar ya casi 5 años en una guerra? Pero mire que Putin se equivocó. No es Dios soberano. No, que fue. O decimos, no, fue, se ganó las elecciones, es una de ellas, o se robó las elecciones. Si se ganó las elecciones o se robó las direcciones, ¿no es Dios soberano? Cuando nosotros vemos las cosas desde la esfera de Dios, todo debería cambiar. Y nuestra confianza en Dios debería cambiar. A Dios no se le escapó. ¿Usted cree que Dios no tenía este asunto ya en su agenda, en su calendario? Claro que sí. Vamos a ver más adelante un ejemplo de eso. Claro que sí. A quien Él pone, a quien Él quita es porque Él lo decide y usted y yo tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Veamos el segundo ejemplo porque se nos está yendo el tiempo. En segundo lugar, y de alguna manera lo dije, el soberano Dios tiene un plan. ¿Escuchó eso bien? El soberano Dios tiene un plan. Vaya conmigo a Isaías 44. El pastor Marcos mencionó este asunto en unos mensajes atrás. Isaías 44. Versículo 28. Isaías 44. Versículo 28. Dice Isaías 44, versículo 28. ¿Llegaron?
Isaías 44, 28, por favor no pierda esto. Dice Isaías 44, 28. ¿Qué dice de Ciro? Ciro era un rey con gran poder, gran potestad, en un imperio. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá en tiempo futuro y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Cerca de 150 años antes de que esta profecía ocurriera. Escucha bien, cerca de 150 años antes de que esta profecía ocurriera, ya Dios había nombrado a un emperador, un rey por nombre, y lo que iba a hacer en su tiempo ya estaba en el calendario de Dios. Dios tiene un plan. Todavía Ciro ni siquiera estaba en la mente de su linaje para haber nacido, pero ya tenía una misión asignada. Note, Jeremías 29 es el próximo libro. Jeremías nos dice exactamente cuándo iba a ocurrir esto. Antes de que ocurriera. Jeremías también nos lo dice. Jeremías 29, versículo 10. Jeremías 29. Jeremías 29, versículo 10. ¿Ya llegaron? Nota aquí cuando se cumpliría. Jeremías también lo está diciendo antes de que ocurra. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Vamos a ver cuándo se cumple esta profecía. Esdras, capítulo 1, Esdras. Tienen que darles para atrás a su Biblia. Ahora estamos en los libros históricos. Esdras, el capítulo 1. Después que encuentra segunda de Crónica, está el libro de Esdras. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Dice así, Esdras 1:1. Tenemos que avanzar. Dice Esdras 1:1. En el primer año de quién? ¿Qué dice ahí? Yo estoy leyendo bien. Casi 150 más años, 150 años después, yo leo en Esdras el capítulo 1, el versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado por todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Escuche bien, aquí vienen las enseñanzas. Vamos a traer eso a nuestra relevancia, a nuestro tiempo del día de hoy. El soberano Dios tiene un plan. Lo mostró aquí con Ciro y lo llevó a cabo a propósito. Irán ha probado tener una capacidad que nadie esperaba que tuviera. ¿Estaría de acuerdo conmigo? ¿Sí? Voy a darle estadísticas. Se estima que hasta el día de ayer, marzo 21, 2026, Irán ha lanzado aproximadamente 4.911 misiles y drones en diferentes regiones del Medio Oriente, incluyendo Israel, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Continúa aún lanzando misiles a pesar de la gran destrucción que ha sufrido Irán.
Y aunque los Estados Unidos e Israel reclaman que han degradado significativamente la capacidad militar de Irán, incluyendo la destrucción de aproximadamente 60-65% de sus operaciones de misiles balísticos, Irán continúa su campaña sustancial de ataque. Hasta el día de hoy, Irán continúa efectivamente bloqueando el estrecho de Hormuz, que produce 20% del petróleo mundial. Pero yo quiero que ustedes piensen conmigo por un momento. Porque nosotros nos concentramos en la gasolina. Pero el petróleo no se usa solamente para gasolina. Y aquí es donde tenemos que entender, no es solamente para gasolina. ¿Sí? No solamente el petróleo, pero productos relacionados con el petróleo están afectando el mundo, todo el mundo. Por ejemplo, desde combustibles como la gasolina, el diésel, el queroseno, hasta plásticos, fertilizantes, asfaltos, detergentes, cosméticos, fibras sintéticas o poliéster y productos farmacéuticos. Esta semana pasada escuché de un granjero que tiene una gran granja allá en el norte de los Estados Unidos, que dice que a veces de noche pierde el sueño porque le han subido tanto el precio de los fertilizantes que no sabe cómo va a sobrevivir. Y no estamos hablando de un bobito que tiene una pequeña granja. Es un hombre que produce un montón de grano, pero a capacidad gigantesca. Tiene acres y acres y acres y maquinaria y gente y todo lo demás. Así que a lo mejor el arroz va a empezar a escasear. A lo mejor el trigo va a empezar a escasear. Así que si sobraron flautas ayer, mi hermano, las podemos recalentar. ¿Están entendiendo lo grave de la situación? El galón de gasolina en la Florida está alrededor de $3.95 por galón. Subió sobre 25 centavos en la última semana. Ayer yo le dije a mi hijo, yo no sé qué tú vas a tener que hacer algo porque viajando todos los días para San Petersburg. Papá, ¿qué? Me lo dice. Y eso que mi carro no gasta tanto. Antes yo llenaba el tanque con $30 y cuando fue a echar gasolina ayer, $40 el galón. Y yo le dije, y si no haces algo va a ser $50 el galón. Se murmura de que la presente administración presidencial de los Estados Unidos no planificó bien esta guerra con Irán. Y que esa es la razón por la que estamos en la crisis de bloqueo del estrecho de Hormuz y la destrucción de diferentes lugares en diferentes países del Medio Oriente por misiles lanzados por Irán. Se murmura también de establecer tropas norteamericanas en ciertas áreas donde está ocurriendo este conflicto para resolverlo más rápido. Y recordemos la guerra entre Irán y Rusia, que supuestamente iba a durar 3 días y ya va para 5 años. Rusia con Ucrania, gracias por acordármelo. Rusia con Ucrania, se supone que durara 3 días y ya va para 5 años. Así que mis hermanos, aquí viene el asunto. Lo más importante que recordar aquí es que nuestro Dios es soberano y tiene un plan independientemente si le llamemos errores humanos o no. Usted véalo como un error, yo lo veo tal vez como un error, pero Dios lo tenía ya en su plan. Dios es soberano de lo que ocurre en el pasado, el presente y lo que está por venir. Vaya conmigo a Isaías, ya estamos terminando, Isaías 46. Isaías 46. Versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Dice así, Isaías 46, 9. Isaías 46, versículo 9. Dice así.
Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay Dios y no hay otro Dios. Nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Quiero terminar con las palabras que el rey Nabucodonosor nos dejó escritas en Daniel capítulo 4, versículo 35. No lo busque de nuevo, por favor, escúchelo. Nabucodonosor nos dejó saber que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios soberano que usted y yo tenemos. Vamos a dejar de decirle, Señor, ¿qué haces? Vamos a decirle, Señor, ayúdame a confiar en tu soberanía. En medio de un mundo donde las cosas podrían cambiar en un momento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, las enseñanzas, las ilustraciones, los versículos, los pasajes que tú pones en nuestras vidas, Señor, para darnos ánimo, darnos aliento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir mejor para ti. Es lo que podemos hacer, confiar en tu soberanía. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre los hombres. Que vivamos obedeciéndote y viviendo una vida que te agrade, como dice Proverbios 4:25 al 27. Tus ojos miren lo recto y diríjate sus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Señor, que cada vez que veamos las cosas ocurriendo, nos acerquemos más a ti, te amemos más. Te obedezcamos, Señor, y caminemos de manera que te agrade, porque ya tú estás cerca. Que no dudemos, Señor, que nos consagremos a ti, a tu obra, a tu palabra. Dirígenos en este día y en el resto de nuestros días sobre esta tierra. Que confiemos en tu soberanía. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, puestos de pie.